Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria y con amplia experiencia en estudios de opinión. Con él conversaremos sobre el sentir ciudadano frente al proceso constitucional, las posibilidades de un gran acuerdo, el apoyo al gobierno del presidente Boric y los nuevos liderazgos que surgen. Cristian Valdivieso, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. ¿Qué tal? Cristian, partamos conversando del proceso constitucional que, tal como dijo la alcaldesa Matei, va derechito al fracaso como va. Las encuestas son muy negativas. ¿Qué posibilidad le ves de que esto se revierta? A ver, yo creo que es interesante lo que dijo la alcaldesa porque de alguna manera ella pone un punto importante para tratar de remover o mover el tablero, porque si el tablero no se mueve, yo creo que vamos directo al fracaso de esto. Dicho eso, creo que es posible todavía salvar al proceso constituyente y para eso hay que hacer cosas y entre otras cosas había que mover el tablero y por lo tanto es importante que eso haya pasado. Hoy día el proceso aparece hasta ahora muy desconectado de las personas. Al estar muy desconectado de las personas, la gente siente que es algo que no le toca, que no le incide, que no tiene por qué aprobar, si no hay ninguna razón específica para aprobar. Y por lo tanto, parte de lo que tiene que hacer el proceso, o lo que tiene que hacer el Consejo Constitucional, ¿verdad? Y el Comité de los Expertos, es tratar de vincular este proceso más con la cotidianidad y con las cosas que a las personas de verdad las motivan y las movilizan. Hoy día, el en contra que aparece fuertemente resaltado en las encuestas, evidentemente, es un en contra que no tiene tanto que ver con los contenidos, como con una rabia, una molestia profunda con la clase política en general. Sí, y partió este proceso cuesta arriba en ese plano. Pero vamos como a una aparente contradicción, porque el Partido Republicano, que tiene la hegemonía, digamos, el sartén por el mango en este proceso, justamente dice que ellos están conectando con el sentir ciudadano en las enmiendas que han propuesto, ¿no? Y que entonces ellos dicen, bueno, la gente votó por nosotros, nosotros los representamos y lo que estamos diciendo tiene un efecto en lo que la gente quiere. O sea, ellos dicen que se están conectando y por eso han puesto enmiendas como la exención de las contribuciones o medidas en torno a materias de seguridad, por ejemplo, que ellos sienten, y otras respecto de la cultura popular chilena, que ellos dicen la gente esto es lo que quiere. Sin embargo, desde que presentaron su enmienda, el proceso ha empeorado aún respecto de la adhesión ciudadana. ¿Es una estrategia equivocada la que ellos hicieron? Yo creo que es una estrategia errática, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente creo yo que hay que intentar conectar esto con las subjetividades sociales en curso, por decirlo de alguna manera, y hay cosas que tocan los republicanos que a lo mejor parecen poco constitucionales o poco propias de una constitución, si se quiere, pero que son importantes para los ciudadanos. O sea, evidentemente la choremia y la molestia o el cabreo con el mundo político tiene un asidero histórico en las personas y el hecho de tomar medidas que parezcan como populistas en algún momento, pero también son populares, como bajar el número de diputados. Bueno, conecta a la gente, porque si tú le preguntas a la gran mayoría de la población por qué se querría reducir el número de diputados, te diría que sí, y ojalá a cero. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? No sé, pero es una manera de conectar el proceso con los ciudadanos. Y yo me remontaría un poquitito más atrás para explicar lo siguiente, Pablo, y es que después del estallido social, de alguna manera, la nueva Constitución logró instalar un cierto relato de que el cambio constitucional permitía hacerse cargo de las demandas de la sociedad. Pero las demandas de la sociedad no eran nueva constitución, las demandas de la sociedad eran demandas históricas, derechos sociales, ¿verdad? Incluso recuperar el crecimiento económico, etc. Pero era un nuevo pacto social que incluía o podría haber pasado por una nueva constitución. Exacto. Pero en ese minuto la nueva constitución era un dispositivo que la gente entendía que le servía. Gana el rechazo, ¿verdad?, después de todo lo que vimos, y el nuevo proceso constituyente que se dio a la clase política nunca conectó con la ciudadanía. Yo lo dije al principio de ese proceso, dije, creo que la alegría de la clase política por haber alcanzado un acuerdo conjunto no tiene nada que ver con lo que la gente está esperando porque el tiempo constitucional se agotó. Y con eso lo que te quiero decir es que hoy día la gente no ve para nada que la Constitución tenga algo que ver con su vida cotidiana. O sea, ¿no importa cuántas cosas le pongan los republicanos para hacerlo atractivo? No, yo lo diría de otra manera. Y tampoco que la Constitución vaya a resolver los temas. Entonces, sí es importante tratar de mostrar que la Constitución tiene que ver
con la vida de las personas. Y eso es lo que está intentando de alguna manera republicano, pero cometiendo otros gruesos errores como meterse con, no sé, dejar abierta la puerta a terminar con el aborto en 3 causales, por ejemplo, que eso choca totalmente, y por eso que con la subjetividad de la mayoría de la población, y por eso te digo que ha sido errática, porque finalmente se ha terminado discutiendo más bien si esta es una nueva constitución pro o en contra del aborto, más que de cómo se empieza a conectar con los intereses de las personas. Claro, lo que decía la alcaldesa Matei, que es como la constitución del rodeo y antiaborto, Claro. como digamos, como estereotipo. Ahora, los republicanos entonces leyeron mal a Chile, leyeron mal la estrategia, por una parte, porque en el fondo tuvieron una cantidad de votos tan impresionante, ¿no? Que, igual como pasó en el proceso anterior, es fácil para el grupo que gana sentir que, bueno, son todas sus demandas, toda su mirada del mundo, toda su visión del país la que está siendo aprobada. A ver, yo creo que Republicanos le fue muy bien porque encarnó para esa elección 2 cosas. Primero, que ellos no querían una nueva constitución que conectaba con el agotamiento y el cansancio constitucional que te describía adelante. Y por otro lado, porque ellos encarnaban de alguna manera quienes más opositores al gobierno eran. Y la elección del 7M fue un plebiscito también a favor o en contra del gobierno, y ellos por eso les fue muy bien. Ahora, le fue tan bien que recibieron una suerte de presente griego porque el sartén lo tuvieron ellos por el mango. Y yo creo que el republicano recién está aquilatando que tener el sartén por el mango, que ser los pilotos del proceso constituyente, si este fracasa, bueno, ellos lo van a haber llevado al despeñadero, ellos van a haberlo hecho fracasar. Entonces, han estado cruzados durante mucho tiempo entre esta lógica de gente que votó por ellos porque no hubiera nueva constitución, y hoy día empiezan a entender que, a pesar de que mucha gente lo votó porque ellos no querían una nueva constitución, la sociedad los está mirando a ver si son capaces de conducir un proceso y que este llegue a puerto. La primera razón por la cual la gente ha dicho en la encuesta Academ que estaría dispuesta a votar a favor es si da estabilidad, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? Como decir, más allá de la cantidad de medidas que me gustan o no me gustan, es la idea de que esto provee estabilidad y que significa cerrar el tema constitucional de una buena vez y empezar de aquí en adelante a tener ciertos acuerdos y salir de este estado de parálisis. ¿Es una buena razón esa entonces para un acuerdo político como que se está intentando hacer en este momento? Sí, es una buena razón. Yo te diría que la búsqueda de terminar con la incertidumbre, con la sensación de un país que está empantanado, que no logra salir de una suerte de atolladero en el que llevamos ya 5 años, y la búsqueda de certidumbre son demandas muy centrales en la población. Al mismo tiempo también hay que hacerse cargo de las cosas que la gente ve en este proceso, y entre otras que dice que es un proceso que interesa fundamentalmente a los políticos, hasta el día de hoy, que si se aprueba, los principales beneficiarios van a ser los partidos políticos, los políticos, y la gente común y corriente la menos beneficiada. Entonces, ambas cosas hay que aquilatarlas. Ahora, la búsqueda de certidumbre, la búsqueda de un acuerdo que permita hacer sentido, conectar o acoplarse con la ciudadanía, supone que transmite certidumbre. Y si lo que tú ves en el camino es que esa búsqueda de acuerdo se encuentra con la adversarialidad, con la polarización, bueno, eso es lo que más te transmite incertidumbre. Entonces, una cosa es el mensaje y otra cosa es la forma del mensaje. Claro. O sea, el mensaje tiene que transmitir esa estabilidad, ¿no? Y si están todos peleándose, básicamente... Si la sociedad, lo digo de otra manera, si la sociedad se convence que una nueva constitución no solo le va a restar beneficios al mundo político, sino que va a traer estabilidad, certidumbre al país, y al mismo tiempo que eso va a poder poner al país en marcha nuevamente para reactivar la economía, para que aumente la inversión, para que el empleo crezca y para que las posibilidades de recuperar el sueño de la movilidad social, que fue el sueño clásico de la transición, si la sociedad se convenciera profundamente de eso, yo creo que la gente estaría a favor de votar esto. Lo que pasa es que hoy día está muy lejos de esa expectativa. Ahora es interesante porque los 30 años, los famosos 30 años que fueron muy denostados, digamos, en el estallido social y antes con los autoflagelantes, el Frente Amplio hizo digamos, su proyecto político en crítica, digamos, a los 30 años, pero al parecer se están viendo con otros ojos hoy día, ¿o no? Y entonces esa recuperación del sueño de la movilidad social, que era un sueño muy de la transición, ¿estaría volviendo? A ver, yo diría que empieza a volver por partes, porque, por ejemplo, el sueño de la movilidad social era de alguna manera el pacto de la transición. Es decir, ¿cuál fue el pacto de la transición? Dijeron, Chile, si seguimos el modelo que nosotros estamos empujando, va a ser un país que va a pasar a ser un país de clases medias, habiendo sido un país pobre. Y eso nos va a diferenciar de América Latina. Y ese pacto que finalmente la gente compró entre la clase política
el empresariado y la ciudadanía. Bueno, ese pacto durante los primeros 20 años generó certeza. Hubo movilidad social, hubo crecimiento económico. Hubo una clase media. Una clase media. expandió. Chile pasó a ser una suerte de país de clase media hasta que el crecimiento se estancó. Cuando se estanca el crecimiento, y estoy tratando de contarlo en corto, cuando se estanca el crecimiento, se empieza a perder este sueño de la movilidad social y el mismo crecimiento, porque los políticos dijeron va a volver, el mismo crecimiento también empieza a desacreditarse y empieza a verse más lo negativo que lo positivo. Y se desacredita en conjunto con los 30 años, porque los 30 años habían sido parte de la promesa de los 30 años había sido el crecimiento económico. Entonces, cuando no hay crecimiento, la gente dice, bueno, esto parece que no era tan positivo como se decía y parece que le interesa hoy día más a los políticos. Agrégale las colusiones, los casos de corrupción, todo eso hizo que el crecimiento fuera bien criticado. Pero a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los años, después que de alguna manera el relato post-estallido que hablaba más de volver a redistribuir o de redistribuir más que de crecer, y eso que no ha pasado mucho, la gente no lo ve en su vida y que hoy día hay harto agotamiento en términos de la dificultad para llegar a fin de mes, que el crecimiento no existe o no se ve, que el empleo sigue aumentando, más que disminuyendo, bueno, ha empezado a volver a verse positivamente. Entonces, si tú me preguntas si hay una revalorización de los 30 años, yo creo que esa revalorización está partiendo con una revalorización de la importancia del crecimiento económico, ya no solo para el país en genérico, sino para la vida de las personas. Ahora, es muy interesante eso porque en general, digamos, la postura de hay que fomentar el crecimiento como prioridad es muy de la derecha, la centroderecha y, por otro lado, la postura de la centroizquierda y la izquierda, es decir, hay que dar mayores derechos sociales, podríamos decir la configuración de un estado de bienestar. Pero estos dos valores no son incompatibles. Por ejemplo, países como Suecia tienen el estado de bienestar, pero también tienen la mayor cantidad de creación de startups o la mayor cantidad de billonarios per cápita en el mundo a través de políticas que combinan las dos cosas. ¿Son incompatibles ambos sueños, podríamos decir, o ambas posibilidades? Porque también las demandas del estallido por una mayor igualdad social, por mayores derechos, por no estar como una sociedad en que cada uno se rasca con sus uñas, también son reales. Sí. No, yo creo que son absolutamente compatibles, pero la política los ha hecho o los ha puesto a ver como en antagonismo. Yo creo que ese ha sido un error importante. Hoy día se mira más virtuosamente el crecimiento económico, la lógica más individual, y hay más desconfianza en las reformas, más desconfianza en el rol que puede tener el Estado en mejorar la calidad de vida de las personas, pero eso también es una responsabilidad de la política. Por lo tanto, si en su minuto fue desacreditado el crecimiento y hoy día se empieza a acreditar nuevamente el crecimiento, un error mayúsculo sería pensar de que todo tiene que ver con crecimiento y nada con reformas, con redistribución, claro, y con políticas. Del chorreo, podríamos decir que es la clásica, evidentemente, digamos, el estereotipo del neoliberalismo. Pero así como a la derecha le cuesta entender la importancia de ir más allá del chorreo, de redistribuir, de tener un Estado más, no digo más igualitario, pero más solidario en el sentido de que somos todos parte de algo y no a unos les va muy bien y a otros les puede ir muy mal y eso es un problema del sistema y no un problema de la sociedad, es un problema de las personas y no un problema de la sociedad. El gobierno, creo yo, que también tiene que entender de mejor manera la importancia que la gente le atribuye al crecimiento económico y sobre todo a la movilidad social. Es decir, la movilidad social es aquello que a la gente le permite decir vale la pena sacarse la mugre, vale la pena trabajar, vale la pena pensar en el futuro y no solamente estar viviendo un presentismo. Y eso es lo que le dio energía, ¿verdad?, a los 30 años e hizo que todos nos enteramos de alguna manera parte de un proyecto común durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, si yo tuviera que decirle algo al gobierno, creo que tienen que tener más sensibilidad con entender qué es lo que hay detrás de la mirada respecto al crecimiento económico, del valor de la movilidad social, más que un juicio crítico respecto de que estas son clases medias aspiracionales. Sí. Hoy día la sociedad, en corto creo yo, está más preocupada de recuperar la movilidad social que de volver a las movilizaciones sociales. Como dijiste en Twitter. Ahora, así como decías, bueno, el gobierno tiene que mirar esto del crecimiento, los empresarios, los gremios empresariales, la gente de derecha en general también tiene que entender que estas necesidades de una red de protección mayor y que en Chile, de manera que no cada uno se rasque con su uña, también es importante. Sin duda, es decir, así como se obnubiló la izquierda cuando se desacreditó de alguna manera a los 30 años, tampoco se pueden obnubilar hoy día el mundo de la derecha o quienes empujan el crecimiento económico con que esto es solo chorreo. O sea,
De partida, creo yo que no podemos hablar solo de crecimiento económico, tenemos que hablar de desarrollo sostenible, y el desarrollo es más amplio que solamente la idea del crecimiento económico. Tenemos que entender que junto con el crecimiento tiene que haber políticas públicas, porque el crecimiento tampoco está asegurado. Y en la medida que los países crecen, y eso fue algo que la política o no entendió o no quiso entender, es cada vez más difícil sostener un crecimiento de los niveles que tuvimos en los 90 y en los 2000, y por lo tanto, esa falta de crecimiento, esa dificultad de crecimientos tan grandes, hay que irla acompañando de políticas públicas que permitan que las personas no vivan solo de su esfuerzo, de su trabajo, y también tengan acceso a seguridad social, a salud y a otras cosas, cuando si no pueden proveérselas con el mercado, bueno, que haya una buena fuerza, una solidez de la oferta desde el Estado. Claro, un piso básico. Un piso básico, exacto. El punto que tú dices del crecimiento es muy importante porque, por ejemplo, ha habido ahora un seminario internacional de la OCDE sobre la productividad, que en el fondo establece los estudios por qué Chile no puede crecer más, qué necesita, y Chile necesita aumentar su productividad. ¿Y cómo se aumenta la productividad? A través de la educación. La educación pública hoy día está en un nivel deplorable. Primero, por la cantidad de niños que faltaron a clases durante la pandemia, que fue mucho más que en los colegios particulares, por todos los problemas que hemos visto en los liceos emblemáticos, que no se soluciona, digamos, por además la pobreza de los niños, ¿no? La CACEM mostró que la pobreza tiene rostro de niño y de niña en Chile, sumado a que, por supuesto, la inversión en educación pública es menor que la que hay en la educación privada, lo cual va aumentando la brecha. Entonces, la pregunta para ti, Cristian, es: ¿cómo podemos tener un sueño de país que combine el crecimiento, el estado de bienestar, derechos sociales, la educación, que sería lo más importante que tendríamos que hoy día sacar adelante como generación, ¿no? Para construir un país que se pueda desarrollar, si el sistema político está parado literalmente y no hay ninguna reforma que salga adelante, porque cuando uno son oposición no le dan los votos a los que gobiernan y después los que gobiernan no le dan los votos cuando son oposición? Bueno, ahí estamos entrampados posiblemente, porque el sistema político ha jugado, ¿verdad?, a escamotearse el poder a través de negarse la sal y el agua durante un buen rato. También apalancado en esta suerte de descrédito de quienes gobernaron los 30 años, los grupos emergentes, ¿verdad?, o los desafiantes han buscado impugnar para hacerse ver como fuerzas nuevas, novedosas, y que van a traer lo que los otros no trajeron. Eso también te abre una deriva al populismo eventualmente, porque si los que gobernaron los 30 años y después los que han intentado o hecho esfuerzo por gobernar durante los 10 años posteriores tampoco han dado con la receta, bueno, y son partidos, bueno, lo que se abre es la alternativa de que vengan ofertas más populistas, más digamos, polarizadoras, pero que además construyen una crítica fuerte contra el mundo político, es decir, la sociedad contra los políticos. Eso, que se vayan todos. Que se vayan, esa cosa, que se vayan todos, y que aparezcan otras ofertas que digan, bueno, para afuera todo. Y de hecho, lo que estamos viendo hoy día en el proceso constituyente es que la gente querría que los políticos fueran disminuidos a la más mínima expresión posible. Ahora, una nota de preocupación, porque lo que tú dices es central. Es decir, la educación básica hoy día está en el despeñadero, está en un muy mal momento. Pero con voto voluntario, eso no lo resuelve. El voto voluntario favorece la participación, favorece la preocupación de los políticos por tener mensajes para los grupos que menos votan, que en general son los más pobres. El voto obligatorio, perdón, que son los grupos más pobres, etcétera. Pero los niños no votan. Entonces, y no salen a protestar. Exactamente, tampoco. Y no salen a protestar. Entonces ahí hay un desafío muy, muy grande. Yo creo que se requieren grandes acuerdos, porque si efectivamente no tenemos una educación sólida y que nos permita dar un salto al desarrollo, el crecimiento tampoco va a poder generarse y sostenerse. Claro, por sí mismo. ¿Cuán lejos estamos de que aparezca un fenómeno tipo Milei en Argentina o Bukele en El Salvador? Yo creo que es cosa de mirar que en la última elección presidencial Franco Parisi salió tercero. Entonces, Franco Parisi salió tercero, votando desde el extranjero y haciendo campaña desde fuera, y además con una deuda respecto de su pensión alimenticia. De su pensión alimenticia. O sea, finalmente puede ser tanta la rabia contra el sistema político, contra los partidos tradicionales, que la ciudadanía puede soslayar ciertos actos, como por ejemplo alguien que no pague la pensión de alimentos, en función no de votar por ellos, sino que de castigar al mundo político, y que es lo que estamos viendo en Argentina en el caso de Milei, que la locura exacerbada, pero la gente dice, bueno,
si los otros también son tan locos, bueno, este otro a lo mejor no es tan loco, pues es menos loco que los otros porque además es innovador, es creativo y es distinto. ¿Te fijas? Entonces yo creo que no estamos tan lejos y creo que el mundo político tiene que ser capaz de ver esto. Y el proceso constituyente es un momento y un acto muy, muy relevante para ello. Es decir, si esto fracasa, si esto va al despeñadero y tenemos un segundo proceso fallido, aquí los que van a pagar los costos, claro, van a ser en primer lugar los republicanos desde mi punto de vista, pero va a ser el mundo político en general, porque no han sido capaces de haber dado cuenta y solucionado la demanda que la sociedad les había puesto cuando se inventaron un segundo proceso que la gente ya no quería. Hablemos de los liderazgos actuales. ¿Cómo estás viendo tú al presidente Boric en esta coyuntura? Ya ha gobernado ya 1 año y medio. ¿Cómo ves la mirada de él, la posibilidad de él de construir un legado que realmente sea valorado por las personas? Justamente porque además el sistema hoy día está bastante parado y sus reformas, la verdad es que tienen pocas posibilidades de salir adelante. A ver, yo creo que el presidente le ha tocado duro, pues, evidentemente le ha tocado duro porque el contexto ha sido complejo, salimos de una pandemia y reapareció la delincuencia, la violencia callejera, reapareció la crisis económica porque los retiros de los fondos de pensiones se agotaron y por lo tanto no había liquidez, tampoco había crecimiento, entonces le ha tocado difícil, aun cuando la calle lo ha acompañado bastante. Es decir, no hemos visto manifestaciones masivas ni grandes movimientos y eso... Claro, protestas masivas no ha habido. No, digamos, no ha habido, y eso ha sido una de las antes. ventajas con las que ha tenido el presidente. Ahora, yo tengo la impresión de que hoy día el presidente está en una encrucijada, y su gobierno en general, que tiene que ver con hacer la pérdida de frentón de lo que fue su programa de gobierno y sus ideas de reforma. Es decir, todas sus reformas, toda su idea original, ¿verdad? Ni que decir el proyecto constituyente o constitucional que tenían, se fue al tacho. Y cuando todo se te va al tacho, uno tiene 2 opciones en la vida. Es decir, o amargarse, amurrarse y decir, bueno, voy a cuidar el tacho para que algún día lo pueda volver a destapar y por ahora no hacer más. O decir, bueno, cambio el plan. Y cambio el plan, me tengo que contentar con un nuevo plan. Entonces la pregunta es si el gobierno está dispuesto a contentarse con un nuevo plan. Y yo creo que el aire o el espacio de posibilidad del gobierno, a propósito de la discusión sobre el presupuesto que estamos teniendo durante estos días, tiene que ver con, a lo mejor, dar una sorpresa en jugarse con todo por el crecimiento económico. La sociedad ve a este gobierno despreocupada del crecimiento económico, cree que no le interesa el crecimiento económico. Entonces, cuando tú tienes tan pocas expectativas respecto de lo que alguien va a hacer, si ese te cumple, tu sorpresa y tu valoración es muy, muy grande porque era algo absolutamente inesperado. Entonces, creo que hay algo ahí. Y el presidente tendría que hacer ver su liderazgo. Pero yo pienso que hoy día el presidente está muy, muy tensionado, si se quiere, entre sus 2 almas. Entre sus 2 almas. Y digamos que sus 2 almas hoy día están más representadas por el Partido Comunista, por una parte, más que por el Frente Amplio, porque por lo que sabemos de RD, y por otro lado por el socialismo democrático, particularmente por el Partido Socialista. Y Frente Amplio en ese sentido no ha constituido un eje, digamos, desde el cual dialogar con estas 2 almas. O sea, digo, esas son las 2 almas que son los 2 partidos históricos de izquierda de Chile. Exacto, no ha logrado constituirse porque ha tenido muchas crisis, ha ido de crisis en crisis, entre comunes, después RD, etcétera, ha quedado tensionado. De hecho, después de la crisis de RD vino un cambio de gabinete y ese cambio de gabinete castigó a RD, pero no castigó a Prueba de Dignidad porque salió fortalecido el Partido Comunista en ese momento. Entonces creo que al final del día es el presidente el que tiene que zanjar, ¿eh? Así como tiene que zanjar respecto de su coalición, se la va a jugar porque haya una nueva constitución que va a estar no sé si en la antípora, pero muy lejos de lo que ellos hubieran soñado, pero es mejor que lo que tenemos, o va a decidir, no, esto se rechaza y esperamos el momento que algo se reabra para poder volver con nuestro proyecto original. Sí, tú decías, claro, estarán o no leyendo eso, pero por ejemplo, si uno piensa el texto de la comisión experta, aprobado desde el Partido Comunista, digamos, por todo el oficialismo y hasta republicano, es un texto que es muy distinto del texto de la Constitución de la Convención. O sea, hay ahí también un reconocimiento de decir, bueno, en realidad nos pasamos varios pueblos y esto sí estaríamos de acuerdo a hacerlo con una Constitución bien minimalista y bien, digamos, sobria. Y por otro lado, el proyecto de reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno ahora tiene 4% a capitalización individual y 2% a solidaridad. Que si pensamos que el presidente Piñera planteó 3 y 3, o sea, este es muy moderado respecto de lo que era la idea original de Aprueba Dignidad. ¿No hay ahí también un camino que se ha recorrido en el gobierno de ir proponiendo cosas que son bien distintas de lo que pensaban al principio? Lo miraría más paternalmente, en el sentido siguiente. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo, y eso es parte del aprendizaje, de las consecuencias de los actos que realiza. Es decir, claro, el comité experto propuso un texto,
pero ese texto no representa la elección del 7 de mayo. Es decir, la elección del 7 de mayo le dio una impronta y una fuerza al mundo republicano que tiene todo el derecho de hacer valer en esta nueva constitución, de alguna manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que ceder republicano? Sabemos que tiene que ceder por un acuerdo, pero también ¿cuánto está dispuesta la izquierda a ceder para poder tener una nueva constitución? Es decir, si aquí nadie transa, o dicho de otra manera, si solo los republicanos son los llamados a transar y la izquierda no quiere transar, bueno, esto también puede terminar siendo un tema fallido. Entonces la pregunta es, ¿está la izquierda dispuesta a transar ciertas cosas como, por ejemplo, la libertad de elección, que hoy día es algo muy sentido por la ciudadanía? Es decir, Claro, pero no tiene, muchos constitucionalistas te dirían que no tiene por qué quedar en la Constitución, no tiene, porque de De hecho acuerdo. hoy no está constitucionalizado. De acuerdo, O sea, de eso sería entrar en una política pública. de acuerdo. ¿Está la izquierda dispuesta a transar en que la gente quiere que no le toquen sus fondos previsionales? Porque también es cierto que gran parte de esta expectativa de que no te toquen los fondos previsionales o del 6-0 y no el 4-2, tiene su origen en los retiros de los fondos de pensiones que empujó a la izquierda en su minuto. Y eso fue lo que le dio mucha fuerza a la idea de que la plata era de las personas y no era la AFP. Y desde ese minuto, la expectativa de que la plata vaya a las cuentas individuales creció mayúsculamente. Sí. Se nos acaba el tiempo, Cristian, pero no hay también... Pero Sí. No, que quiero cerrar el siguiente punto. Tú tienes toda la razón de que hay cosas que no son materia constitucional, pero yo te lo digo te lo planteo de la siguiente manera. Si hay tantas cosas que son solo constitucionales y que no tienen que ver con la vida de las personas, ¿por qué el mundo político plantea que tiene que haber un plebiscito de salida y la sociedad zanjar si está de acuerdo o no está de acuerdo con temas que le son tan ajenos? ¿No será que eso era en los tiempos donde la gente sí adscribía profundamente a los partidos políticos, sí los partidos políticos tenían ascendencia sobre la población y por tanto lo que ellos decían importaba? Pero en un mundo donde eso ya no existe, tú no puedes pedirle a la población que salga a votar a favor o en contra de un texto que no entiende nada y que no está conectado con su realidad o con su cotidianidad. Ahora, para cerrar y para terminar la entrevista se nos acaba el tiempo, pero Cristian, con este escenario, digamos, porque ya tenemos plebiscito de salida y es más, yo no creo que hoy día nadie estaría disponible para que no lo hubiera, no digo en este proceso que ya está en la Constitución, eso, en un siguiente, porque también tiene que ver con la necesidad de participación, la necesidad de expresión popular, ¿no? Que sería difícil de sacarla y que quedara como un acuerdo de cuatro paredes o la famosa cocina política como se descalifica cualquier tipo de acuerdo, digamos. Pero entonces, dado este escenario, ¿es tu percepción de qué pasaría si esto no se llega a un acuerdo que a la gente por lo menos le permita decir vale la pena seguir adelante para que este país pueda pasar a otros temas, que son otros temas que están ahí entrampados, digamos, incluido educación pública, incluido salud y las listas de espera eterna, incluido materias de seguridad pública, por ejemplo, o incluidos a la cuna universal, que están, digamos, están en o aumentar la PGU, materias ultra sentidas por la población que están a la espera de que haya un acuerdo que permita habilitar de nuevo los acuerdos políticos? Sí. No, yo creo que es fundamental que al menos haya un texto. Es fundamental que al menos haya un intento de acuerdo y es importante que la ciudadanía vea que el mundo político está buscando canalizar bien esto, está buscando concordar y llegar a algo que les haga sentido a todos. Si después se termina rechazando igual, al menos la señal va a haber sido lo intentamos, negociamos y no nos confrontamos a partir de algo que era importante para las personas. Porque cuando la confrontación es lo que prima, la sensación de los ciudadanos es que ahí los únicos intereses y los únicos interesados en esa discusión son los políticos y muy desconectados de los intereses de las personas. Bueno, y veremos qué pasa con esa posibilidad en los días que vienen. Cristian Valdivieso, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula. Muchas gracias. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el diputado Evópoli, Francisco Undurraga. Él es publicista, ex empresario y expresidente de su partido y hablará de la incidencia de la derecha moderna y liberal, su visión del Partido Republicano y la discusión del proceso constitucional. Diputado Francisco Undurraga, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias. No entiendo por qué Influyente, pero gracias por la invitación. Bueno, así lo dicen otras personas de que usted es influyente y sobre todo hoy día en el rol que tiene Chile Vamos, ¿no? En tratar de, desde Evópoli o desde las posiciones más de centro, ser un puente para lograr conseguir acuerdos, que es lo que Chile hoy día necesita. Vamos a partir por preguntarle
Usted, diputado, siempre fue una persona de centro, de hecho votó bastante por la concertación antes y entró Voté que no, además. Exactamente. Entró a la política en Evópoli, pero siempre siendo una persona que no había sido siempre no venía de la tradición de derecha. Hoy día que se ve que el proyecto de centro derecha moderna, liberal, está disminuida, Gloria Huth es la única consejera de Evópoli en el Consejo, ¿cómo se siente usted de cara a la construcción de ese proyecto? ¿Está desanimado o ve que este es un mal momento que después pasará? A ver, yo creo que la política es bastante cíclica y así lo hemos demostrado. Quizás ahora que estamos en el periodo más de baja, qué suerte que son los ciclos más cortos. Pero nosotros tenemos que construir una estabilidad, nosotros tenemos que saber convivir entre conservadores, liberales, progresistas, gente de derecha, de izquierda. Creo que llegó el momento de entrar de verdad al siglo XXI. Yo entré a la política muy tarde, yo no estudié en la universidad, yo soy publicista. Luego no tengo la tradicional trayectoria que Federación de Estudiantes o Centro de Alumnos de Universidades y ahí y empezando a militar y construir un tema. Yo me dediqué toda mi vida al mundo privado. Era empresario, pues. Era empresario, Sí. pero además fui ejecutivo de grandes e importantes empresas. Pero en mi casa siempre se habló de política. En mi casa siempre se habló de la responsabilidad del quehacer público. Y desde ese punto llegó un minuto en mi vida en que yo dije, hay que entrar. Felipe Kast en ese entonces me invitó en primera instancia a hacerme cargo de la discapacidad, siendo él ministro de Desarrollo Social. Yo tuve que rechazar ese ofrecimiento con mucho dolor y con mucha tristeza, pero por una convicción además personal. Yo creo que el ser discapacitado no me habilita por per se para estar a cargo de la discapacidad. Y además, sin tener ni siquiera apoyo político y experiencia en la misma. Entonces dije, ok, vamos a empezar este camino, por ahí por el 2010. Y empecé a militar cuando se formó Evópoli. Llegué a ser secretario general, luego presidente del partido con mucho orgullo. Y ahora me toca mi rol desde parlamentario. Es difícil ser Evópoli cuando la hegemonía de la derecha ahora está tan tomada por el Partido Republicano, que es un proyecto bien distinto del de ustedes. Evidentemente que es una sorpresa para nosotros, no medida en sus inicios. Hay que reconocer, digamos, el éxito que ha tenido el Partido Republicano, como el mismo éxito que tuvo el propio Frente Amplio, que en 10 años llega al poder y el Partido Republicano en 3 elecciones se convierte en el partido más votado de Chile con 1/3 de los votos, en una cosa que yo creo que es circunstancial, pero ahí hay una sintonía con un mundo que a lo mejor nosotros no fuimos capaces de entusiasmar a través de las banderas más liberales de la centroderecha. Ahora, ¿será que la gente es conservadora? Porque las encuestas no muestran eso. ¿O será que apelaron a temas, por ejemplo, a la seguridad, que son temas que hoy día son muy, digamos, están en el día a día, muy presentes y con mucha angustia de las personas? Yo creo que va más bien por las necesidades del día a día de las personas. Apretaron muy bien la tecla de la seguridad y generaron una sintonía muy importante, que no hay que desconocerlo, que les da, digamos, la mayoría y el control hoy día en la práctica de este segundo proceso constituyente. Ahora, es gente de Evópoli justamente la que ha sido más clara y elocuente en decir hace rato ya que este proceso no estaba yendo bien. Bueno, ahora la alcaldesa Matei fue muy clara también y está en la misma línea, digamos, pero estoy pensando antes en Ignacio Briones, por ejemplo, Sí. en Hernán Larraín, y la misma Gloria Huth, que ha sido, digamos, ha votado bastantes veces distinto de Chile Vamos y no se ha dejado arrastrar en eso. Entonces la pregunta es, ¿no habrá sido un error de Evópoli haber, por ejemplo, apoyado a José Antonio Kast en la primera vuelta, que de alguna manera es como decir que esos proyectos son compatibles? Y eso se lo pregunto, aunque sé que Ignacio Briones fue el único que dijo que no votó por José Antonio Kast. Bueno, yo voté por José Antonio. Creo que la polarización que nos llevó ese momento histórico, digamos, nos hizo definirnos a muchos entre dos posiciones que no eran cómodas para nosotros, pero una era abiertamente más incómoda, que era el gobierno del Partido Comunista a través del presidente Boric. Y la verdad es que el resultado hoy día de los 2 años de gobierno del presidente no han sido lo esperado, lamentablemente para la ciudadanía y yo creo también para el país. Yo creo que el presidente se equivocó
sacando una cuenta que nosotros sacamos en el gobierno anterior, que es salir por un 54% de los votos, pero cuando vota el 50% de las personas es solo un 25% de la masa. Aunque sean matemáticas simples y uno pretende hacer un proyecto de mayoría sin tener efectivamente el apoyo necesario para. En ese contexto, bueno, nosotros pensamos que, así como los socialistas presentaron candidatas y después se unieron al gobierno del presidente Boric, bueno, nosotros pensamos que nuestro quehacer y desarrollo en la política nacional viene viene desde la centro derecha y no desde la centro izquierda. Ahora vamos al proceso constituyente, porque aquí, como comentábamos, el Partido Republicano tiene la hegemonía, tiene 22 consejeros y consejeras, por lo tanto, digamos, ellos se necesitan No sé si la hegemonía, pero sí el control. el control. Bueno, la hegemonía sería de las ideas. Pero ahí justo le hago la pregunta. Para muchas personas, Chile Vamos ha ido de vagón de cola de republicanos, por lo menos en el proceso de votación en las comisiones y en el proceso del Pleno. A ver, Chile Vamos no Y fue... eso es hegemónico entonces, porque ya no solo son los votos de ellos, sino empujar, digamos, el Sí, carro pero hacia... yo le quiero recordar una cosa, digamos. Nosotros fuimos tratados como la derechita entreguista, cobarde, amarilla, sin los convicciones, republicanos. por los propios republicanos, porque nosotros creemos y espero no terminar nunca de creer que esta crisis constitucional tiene que terminar. Tenemos que ser capaces de dar vuelta a la página. Y para ser capaces de dar vuelta a la página, bueno, nosotros nos sentamos, a pesar de que nos criticaron, al día siguiente del triunfo mayoritario del rechazo del 4 de septiembre, a ver cómo podíamos salir de este entuerto. Y no nos arrepentimos de eso, y en ese sentido tampoco fuimos el vagón de cola. Nos sentamos a la mesa, negociamos 12 bordes. A lo mejor si hubieran estado los republicanos, a lo mejor hubiesen sido más bordes o habría generado un consenso mayor, que es el disenso que hoy día se ve. Claro, porque ellos no participaron de ese proceso. No participaron, incluso en el Parlamento votaron en contra del proceso. Pero una vez que entraron al mismo inscribiendo los candidatos, no tácitamente, sino formalmente, tienen que atribuir esos 12 bordes. Porque las reglas del juego están para respetarse y no están para no ser respetadas. La prueba está que nosotros podríamos haber hecho, y era un temor del Partido Republicano, que en los 12 expertos teníamos los votos para incluso aislarlos ahí, y nosotros los incorporamos porque creemos de verdad que es importante, y espero que sigamos creyendo, no solamente Chile Vamos, sino también las fuerzas que hoy día gobiernan, que concurrieron a ese acuerdo, que es importante generar consensos más allá de los disensos naturales y legítimos que cada uno puede tener en política. Sí, ahora, el rol de Chile Vamos, claro, no tiene la mayoría de los votos, pero tiene un rol fundamental, ¿no? Porque sin esos votos, republicanos no puede aprobar. ¿No hubiera sido mejor en ese caso haber hecho un consenso más amplio en las fases anteriores? Por ejemplo, en la votación en comisiones, por ejemplo, en el Pleno, de manera de que ahora lo que está pasando es que va a terminar todo en la comisión de expertos y expertas, que tiene que recibir un texto que ya está con muchas enmiendas, muchas que son muy criticadas por Chile Vamos, de hecho, ¿no? Bueno, Y que tiene que arreglar esto de alguna manera que no es tan fácil. Pero, Paula, está diseñado el proceso así. Claro, pero digo, ¿por qué no se opusieron a las contribuciones, por ejemplo, en la votación del Pleno, en que con un voto de Germán Becker se aprobaron las contribuciones, que es un tema, por ejemplo, que horizontal? El Centro de Estudios de Bópoli se opone completamente, así como el exministro Briones, también el exministro Felipe Larraín, exministro de Hacienda del presidente Piñera. Bueno, yo creo que todas las personas sensatas nos oponemos a aquello, digamos. Yo creo que nosotros no podemos mezclar y cometer, y el Partido Republicano tiene que asumir su responsabilidad en este proceso, que no puede cometer al revés exactamente los mismos errores que se transformaron en horrores del proceso anterior. Aquí se está escuchando por parte de dirigentes republicanos lo mismo que decía un constituyente anterior como Baradit. Espérate que hablemos del derecho a la vivienda y se nos va a arreglar el tema. Espérate que hablemos del derecho a la salud y se nos va a arreglar el tema. A mí me van a disculpar, pero yo creo que las constituciones no pueden ser un programa de gobierno. Los programas de gobierno se discuten cada 4 o 6 años, según nos pongamos de acuerdo en cuántos serán los años que duren los presidentes de la República, y es ahí donde la constitución tiene que ser
de verdad habilitadora para que el presidente Boric termine muy bien su mandato y para que el próximo presidente, sea de nuestro sector, sea José Antonio Kast o sea de la centroizquierda, pueda gobernar con su plan y proyecto y sueño de gobierno presentado a la ciudadanía. Sí. Esto es la estabilidad a largo plazo, es lo que nos permite construir un país a largo plazo. Pero las políticas públicas se discuten no solamente en el Parlamento, sino además en cada una de las candidaturas presidenciales. Sí, diputado, así como comentábamos que para algunas personas el Chile Vamos ha sido vagón de cola porque no se opuso en su momento, digamos, a cosas que escalaron en el proceso a propuestas de republicanos, también el hecho que Gloria Hutt haya estado sola, digamos, a veces con 2 o 3 más y pararon cosas, otras veces francamente sola, votando en contra, absteniéndose, ¿no muestra también que al final el Evópoli es como el vagón de cola de Chile Vamos en el sentido que no incide en cambiar la orientación de la coalición? Bueno, nosotros somos 4 parlamentarios en la Cámara de Diputados, no somos 23 parlamentarios en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos 3 senadores de 50. Pero creemos y no nos vamos a restar nunca, digamos, a la discusión política. La discusión política se construye efectivamente buscando la unión en el disenso, no solamente buscando la unión porque seamos todos iguales. De hecho, en Chile nadie es igual al otro y ese es el valor que tiene la democracia. Aquí no estamos entre buenos y malos, estamos entre legítimas diferencias ideológicas de pensamiento y de cómo solucionar nuestros problemas. Sí. Entonces, Gloria ha hecho su labor, ha representado muy bien, no solamente como delegado o constituyente, sino además como presidente de partido en este instante histórico que estamos viviendo. Hemos sido capaces de cumplir con nuestras promesas, hemos sido capaces... Sí. ¿Le habría gustado que hubieran escuchado más a Gloria Hutt o los otros consejeros de Chile Vamos? A mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido más representación. Sí, pero digo, ya que no tuvieron más, porque bueno, ella también, como presidente de partido, como dice usted, explicó por qué ella estaba tomando estas decisiones, por qué era importante hacer una constitución más transversal y más de consenso, pero no fue escuchada, digamos. no ha sido escuchada, el Sí. proceso no ha terminado. No cometamos el error de dar por concluido un proceso que terminará bien, espero yo, o mal el día 17 de diciembre. Sí. O sea, nosotros como, sobre todo las personas que tenemos posibilidad de conectarnos con las audiencias, con las personas que nos están mirando y escuchando, tenemos que no construir irrealidades, pero este proceso todavía no concluye, ni siquiera en esta parte de la votación es definitorio. Será definitorio una vez que se vote por la sala, por 3/5, la propuesta que se concluya después de salir incluso de una mixta entre los expertos y los electos. Exactamente, como bien dice usted, va a empezar a partir del 7 de octubre una fase nueva que es que se le entrega, se le devuelve a la comisión experta para que analice aquello y luego, si hay diferencias, comisiones mixtas. Y además está la votación final de todo el texto por el Pleno, en que tiene que ser aprobada por 3/5 o si no, no puede ser plebiscitada. O sea, Evidente. quedan todavía espacios. ¿Cómo cree usted, ya que hay bastante consenso en el mundo político y también entre las personas, de que una buena razón para terminar esto bien es darle estabilidad a Chile, ¿no? Y ahí las personas en la encuesta que dan dicen, bueno, en realidad si esto da estabilidad valdría la pena aprobarlo? ¿Cómo cree usted que es el proceso para lograr sacar adelante una constitución más de consenso, como dijo Sebastián Soto, el vicepresidente del Consejo Experto, también en el, digamos, por cupo de Evópoli, una constitución más de consenso, jugársela por eso, más que por dar algunas medidas que puedan ser atractivas para ciertos electorados y por lo tanto presentarse el 17 de diciembre con un texto que tenga un mayor consenso o el consenso más amplio posible de la transversalidad política chilena? Si bien es cierto, la gente terminó enojada y comenzó enojada el proceso, hay que reconocer que este segundo proceso fue un proceso que partió del diálogo, no partió de la transacción. Yo te doy esto y tú te lo cambio por esto otro, sino que se buscaron consensos y fuimos capaces, desde la UDI hasta el Partido Comunista, incluso con Guillermo Tellier sentado a la mesa, y yo en lo personal conversando y él apoyando la propiedad privada para que estuviera dentro de, de los 12 puntos base, y eso durante la discusión de los expertos también fue así.
fue buscando el consenso. El problema que yo siento que ha tenido la discusión una vez que entran los electos es que más que buscar el consenso, lo que se busca es imponer una posición que es legítima, pero no es una mayoría absoluta hoy día, y no estamos tan seguros que los delegados del Partido Republicano fueron elegidos por lo que ellos están votando. Yo creo que fueron más bien elegidos por los temas de seguridad, por los temas sociales, pero no por los temas valóricos. ¿Ya? Dicho lo anterior, si nosotros queremos seguir con un mejor proceso hacia adelante, tenemos que olvidarnos de la transacción y tenemos que demostrarle a la ciudadanía en un ejercicio con personas que no son incumbentes, que no van a seguir en la política activa durante el próximo periodo al menos, que se puede generar un diálogo, que se puede construir. Aquí no se saca nada, yo te bajo esta indicación y tú me subes esta otra indicación. Como yo te pongo esto y tú me sacas esto. Exacto. Lo que la gente quiere es ver que efectivamente se genere, y eso lo dice la academia muy bien la semana pasada, dice... Quiere un texto de unidad. La unidad no es falsa, la unidad no es la foto del acuerdo escolar de Bachelet entre Renovación Nacional, digamos, y los dirigentes de la época que gobernaban, todos tomados de la mano, y pucha que somos felices. No es el término de la Teletón. La unidad en esto es en el disenso, pero donde vamos a quedar todos descontentos. No va a ganar el uno sobre el otro. Evidentemente que el mandato que nosotros entendemos que tenemos, dado el abrumador apoyo que tuvimos con el rechazo, es que hay cosas que evidentemente no pueden volver a seguir insistiendo la izquierda y la centroizquierda sobre las mismas, porque ya fueran rechazadas. Pero no por eso nosotros nos vamos a tener que poner en una posición de que prácticamente el mundo se volvió conservador o se volvió de derecha. El mundo no es ni conservador, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Hoy día las personas lo que buscan son soluciones a sus problemas reales. Hoy día aparece con mucho más fuerza que hace 4 meses atrás, por ejemplo, el tema de la salud. Nosotros nos enredamos la lista de espera, por ejemplo, la gente que tuvo que emigrar a la ISAPRE, a FONASA, el alza de los mismos de las mismas prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente busca dignidad, la gente busca un Estado eficiente, la gente busca un Estado que ponga en el centro a las personas. Por eso es tan importante lo que se ha discutido en este proceso, que poco se ha recalcado y se ha señalado. Se terminó de votar esta semana la modernización del Estado. Todo el mundo privado, todos los que hemos trabajado en el mundo privado, sabemos de la importancia del servicio. El Estado tiene que ponerse al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado, ni menos de los políticos. Diputado, la presidenta del PS, la senadora Paulina Bodanovich, dijo que ella no estaba, digamos, en la idea de entrar a una negociación de una lista, ¿no? Que es como que lo que el Partido Republicano le ha pedido. ¿Cuál es la lista para comparar las listas, sino que un acuerdo amplio? También los consejeros expertos del oficialismo piden lo mismo, que no sea una negociación de sacar y poner, como dice usted, como transaccional. ¿Es posible eso? ¿Evópolis está de acuerdo con esa lógica de crear un consenso mucho más amplio y no de ir a norma por norma? El segundo proceso hizo lo que usted me está diciendo, es lo que yo señalé delante. Nosotros no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y no armamos una lista de supermercados. Nos pusimos de acuerdo en 12 puntos porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 13. Si es así de fácil. Es así de fácil, pero no hay que agotar nunca la posibilidad de ponerse de acuerdo. A mí me hubiera gustado en lo personal que este proyecto no hubiera tenido los casi 200 artículos que hasta el minuto tiene. A mí me hubiera gustado incluso que hubiese sido más pequeña, que hubiera sido más minimalista, y no esta tendencia que tenemos, porque la tenemos en el ADN de Chile, de ser sumamente legalistas. Nosotros somos el único país del mundo donde las leyes se venden en el Paseo Ahumada. Y la gente las compra. Entonces, tenemos esa necesidad patológica de arreglar absolutamente todo. Sí. Yo creo en la libertad, yo creo en la responsabilidad, yo creo que nosotros debemos ser capaces y debemos construir no una quimera, sino que tenemos que construir una realidad. Y esta realidad se llama nueva Constitución. Y ahí Paulina se equivoca cuando le pone
un apelativo a este proyecto. La Constitución. Pero por supuesto que se equivoca, pues, porque eso no contribuye a que efectivamente vayamos al fondo de lo que ahí se está discutiendo. Ahora, convendrá que entre la Constitución que dijo la senadora Bodanovich y la llamada alerta de Evelyn Matei este fin de semana diciendo esto va derecho al fracaso, esto se parece a un programa de gobierno, han creado el punto de inflexión que ha generado, digamos, movimiento. Yo estoy de acuerdo contigo en eso y estoy de acuerdo con lo que se hizo, nos remeció a todos. Todos los partidos políticos nos juntamos el día domingo en la noche en alguna parte, ya sea por suma o personal. Hemos estado haciendo gestiones para que efectivamente lleguemos a acuerdos, pero los acuerdos debemos hacerlos no a las espaldas de la gente, sino mirando a la gente, claro. Uno, y dos, pero no le pongamos ripio a esos acuerdos. Nosotros sabemos efectivamente que hay cosas que están en la Constitución o en este proyecto que vamos a pedir que se morigeren o se saquen, y hay otras cosas que a nosotros nos interesa, como al Partido Socialista, al Partido Comunista, también le interesaría agregar otras cosas. Pero aquí el punto es que yo creo que vamos a tener que llegar lentamente a lo único que ha generado unidad, que es el texto base. Y el texto, de la comisión experta. De la comisión experta, por cierto, porque ese texto es un texto que fue consensuado por republicanos y por comunistas. Entonces, es un texto que si bien es cierto, no logra representar de mejor forma a los republicanos, dada la inmensa mayoría que tuvieron y votación que tuvieron, pero tampoco logra representar en un 100% al Partido Comunista. Y ambos tuvieron representantes ahí también. Y ambos tuvieron representantes ahí. Eso no es cocina, eso es diálogo. Y yo creo en el diálogo en la política. La política se destruye con esta evangelización necia que genera el Frente Amplio en relación a criticar, entre comillas, la cocina. Yo creo que es necesario el diálogo. Nosotros tuvimos 3 meses conversando, poniéndonos de acuerdo para que este proceso se reimpulsara. Muchos nos dijeron a nosotros que Chile Vamos no iba a cumplir con su palabra, que no íbamos a quedar en el rechazo y que no iba a haber nuevo proceso. Nosotros hemos cumplido todas y cada una de las veces que hemos empeñado nuestra palabra como coalición y cada uno de los partidos. ¿Podemos tener diferencias adentro? Tenemos diferencias adentro. Es normal que así sea. Por eso yo milito en Evópolis y no milito en la UDI y menos en Republicano. Sí. Bueno, diputado Undurraga, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación en Influyentes. No, muchas gracias a ustedes. Muy agradable conversar contigo y espero que este proceso concluya bien. Yo soy optimista y tenemos que hacer todo lo posible. Y ustedes en las calles tienen que exigirnos a nosotros que nos pongamos de acuerdo. Porque si no, Chile no va a avanzar. Sí, y de hecho la gente eso es lo que le pide a los políticos en general en la calle, que por favor dejen de pelear y se pongan de acuerdo. Veremos si eso pasa. Muchas Ojalá. gracias. Gracias.